Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Felipe, jefe de incorporación estudiantil aquí en la universidad y les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que tiene por nombre Linchamientos en México, causas y soluciones desde una perspectiva criminológica. Y bueno, tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe el día de hoy el maestro Rafael Esteves Martínez. Él tiene una maestría en criminalística y amplia experiencia también en el campo laboral. Ha colaborado inclusive con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, CDMX, y también es consultor privado en cuestiones de seguridad corporativa. Muchas gracias, maestro. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias. Perfecto. Bien, maestro, pues bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que abordar es, pues bueno, hablar de los antecedentes de los linchamientos que ha habido en México. ¿Qué nos puede platicar? Sí, claro que sí. Mira, recordemos que propiamente el linchamiento es un término, digamos, coloquial el que nosotros podemos entender. Sin embargo, en un tratamiento ya criminológico, también podemos entender que se trata de una conducta antisocial. La conducta antisocial propiamente es aquella que pues transgrede los círculos legales y propiamente pues, de la sociedad, de la comunidad. Eh, entre lo más destacado que podemos tener en esta figura, en estos actos propiamente ilegales, antisociales del linchamiento, podemos encontrarlos incluso en la etapa prehispánica. En la etapa prehispánica ya se manejaba como un mecanismo propiamente de control en el que pues se podía castigar a aquellos detractores, aquellas personas que iban en contra de la normatividad. Entonces, a manera de ejemplificar esas malas conductas, se aplicaban castigos corporales, maltratos inhumanos, crueles, ¿no? En los que pues, la finalidad era, como lo digo, ejemplificar. Posteriormente tenemos digo, el más de los mejores ejemplos, de las mejores situaciones, es en la etapa de la conquista, donde se instauran propiamente los mecanismos así de tortura, ¿no? Y bueno, también pues a manera de siempre de detectar y de prevenir esas malas conductas, bueno, pues había escarnio público, había propiamente tratos degradantes, inhumanos, golpes, todo ese tipo de situaciones que, bueno, hoy en día sabemos que los derechos humanos, bueno, pues son los que garantizan, los organismos son aquellos que garantizan esos no tratos crueles e inhumanos, ¿verdad? También, y bueno, pues en una de las etapas, yo diría, más importantes, que es la que vivimos hoy en día, se puede decir, se puede conocer, y digo en base y en razón de las estadísticas de los mismos organismos internacionales, incluso de los derechos humanos, en los que aproximadamente en el 70 u 85% de estos actos inhumanos, degradantes del linchamiento, la causa fundamental es la incitación. Ese es uno de los factores e incluso desencadenantes en este estado de emoción violenta, ¿no? La incitación es lo que hace que la gente pierda pues pierda aquellos estribos, aquellos controles, ¿no? Incluso de sus actos, ¿no? Ok, bien, esa es una pregunta a la que quería llegar también, maestro. Pero, ¿cuáles son esos detonantes que llevan a las personas a cometer un linchamiento? Pues pueden existir varios factores internos y externos propiamente, porque recordemos que la conducta humana pues deviene del pensamiento y de la psicología criminal, ¿no? Básicamente. Entonces, esos factores desencadenantes, esos factores internos, aquellos, en resumen, así en pocas palabras, las conductas devienen pues de aquellas experiencias que vive el individuo, principalmente en la etapa de la primera o de la niñez. Es donde la mayoría de los individuos tiene su formación
de carácter, de saber controlar las emociones y todo esto. Entonces, se le construye propiamente la personalidad. Entonces, esos factores son los que determinan este tipo de conductas, ¿no? Que pues, desafortunadamente son ilegales y son pues, inhumanas también, ¿no? Claro. La autoridad también, al ver ausencia o al ver una dilatación, un tiempo no razonable de respuesta, también tiene que ver con este tipo de fenómenos cuando la gente no ve una respuesta inmediata, clara de la autoridad, lo hacen por propia mano. Ese es otro de los factores, podría ser. Sí, definitivamente. Una de las causas también, aparte de la incitación, es propiamente el hartazgo que podría tener una frustración, un miedo, una desesperación. Podrían ser también otras de las causas por las cuales la gente actúa de esa manera, de forma irracional. Principalmente es el miedo intrínseco a que la gente no se sienta favorecida, no tenga una justicia. Esa es básicamente acá la situación. Como la gente no siente que le están procurando, administrando justicia, pues ellos deciden de propia mano establecerla, ¿no? Y sí, lamentablemente las demoras, los retrasos, incluso los malos protocolos, las indebidas actuaciones, pues es también lo que compagina, ¿no? esta situación. Bien, pues continuamos entonces, maestro, con nuestra entrevista. Bueno, partiendo de lo que comentábamos anteriormente, una pregunta que nos causa también mucha inquietud en relación con estos fenómenos es si también tiene que ver el perfil del individuo, es decir, su estrato social. Eso también es un indicador, es algo que detona este tipo de linchamientos, es decir, la gente más educada, la gente con mayor educación, con mayor nivel económico, ¿es menos frecuente que haga este tipo de actos o es meramente un rumor que se corre entre la sociedad? Sí, mira, considero que sobre todo las conductas, de lo que hablamos de esa formación primaria, primera de los individuos, ese es un factor desencadenante. Hay estadísticas, existen estadísticas que nos ofrecen, como lo decían las mismas organizaciones de derechos humanos, donde coincide o nos plantea el panorama y podemos nosotros leer que, digamos que entre un 70 o 80% los linchamientos se dan en zonas marginadas, de bajos recursos, incluso nos hablan sobre el perfil geográfico y nos dicen que son lugares con poco acceso a los servicios públicos, a los lugares de transporte. O sea, sí existe una carencia, digamos, de manera general en esos lugares. Y también por otra parte, los niveles educativos sí tienen que ver, los niveles culturales incluso, sí representan una influencia en ese tipo de acciones, de actuar como es el linchamiento. Ok, maestro, me viene a la mente también una situación que sucedió hace algunos meses en un estadio de fútbol en la ciudad de Querétaro, ¿no? Partiendo de las emociones también que se viven en los momentos, ¿no? Como también la pasión se desborda y es cuando, no sé, falta o es cosa de que alguien inicie una riña, un conflicto para que los demás también se tomen valor. Eso también interviene, eso también cómo lo vemos desde una perspectiva criminológica. Sí, definitivamente lo que llamamos la incitación, es básicamente la incitación. El estado de emoción violenta que le causa, que le influye, ¿no? Incluso podría existir en un análisis ya criminológico y mediante un perfil, podríamos nosotros también aportar, como criminólogos, aportar esos elementos básicos para una cuestión, para un sometimiento legal, ¿no? Existen, sabemos que los autores materiales, los autores formales, los copartícipes, las autorías, todos esos rasgos intervienen
mediante un perfil criminológico que podríamos ofrecer para que tuvieran los elementos aquel juzgador de poder determinar una responsabilidad, ¿no? Básicamente, quisiera contar también un caso muy particular. Yo recuerdo que por los años aproximadamente 2004-2005 hubo una situación de un linchamiento que causó revuelo en todo el país. San Juan Ixtayopa, ¿no? Por ejemplo, la ejecución de 2 policías que se encontraban encubiertos realizando tareas de inteligencia y que finalmente por esa incitación, por esa mala información, ¿verdad? Inadecuada información de alguien, lamentablemente pues perdieron la vida 2 elementos que se pudo demostrar que eran efectivamente pues excelentes investigadores, ¿no? Y que lamentablemente pues una situación de riesgo de esta manera, bueno, pues hizo que ahí quedaran ellos, ¿no? Que perdieron la vida, ¿no? Ok, bien, maestro. Bueno, se nos acaba el tiempo. Estas cápsulas pues son cortas. La intención es que los interesados en esas ciencias forenses conozcan un poco más de los temas que tienen relación precisamente con la criminología o la criminalística. Nosotros los invitamos a que conozcan más de la universidad de CLEU Campus León, que conozcan más de las ciencias forenses, así como estos eventos. Tenemos algunos otros que son presenciales aquí en la universidad. Hablamos de clases muestra en donde los interesados también participan. ¿Sí? Tenemos un tiempo y unos momentos, todo preparado para que ustedes también puedan participar de manera vivencial, ¿sí? A través de alguna práctica pericial o de algún otro tema criminológico como el que estamos dando el día de hoy. Entonces, pues bueno, no duden en contactarnos. Van a aparecer al final del video nuestras redes sociales, nuestros datos de contacto para que, pues bueno, se acerquen, pidan más informes y pues bueno, tengan mayores elementos para poder decidir y saber si es esto lo que realmente quieren estudiar, si tienen vocación para las ciencias forenses. Maestro, ya para concluir, ¿qué nos puede mencionar o recomendar a las instancias de seguridad pública o incluso al público en general sobre este tema de linchamientos? Sí, definitivamente debemos de tener una conciencia, toda la colectividad debemos entender que los actos que cada uno comete, bueno, pues traen una consecuencia, son medibles legalmente, debemos de tener premura, debemos de tener bastante templanza, una excelente inteligencia emocional colectiva para no caer en este tipo de actos que finalmente, bueno, pues son lamentables, ¿no? Lamentables y que pues al final, de alguna manera nos pueden colocar en una situación incluso a manera de ejemplo, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar. La sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por ser muy, digamos, muy... arropa a la gente, a los visitantes, es protector, es salvaguardante, es garante de los bienes. Entonces, pues yo invitaría acá a los que nos están observando, no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Hacen falta especialistas, muchos especialistas en México. Hay mucha gente que hoy en día está, con gran gusto lo puedo decir, está cursando este tipo de estudios y con mucho agrado observamos que la sociedad mexicana hoy en día, bueno, pues están saliendo están descubriendo esas mentes, digamos, expertas forenses, ¿no? Debemos de entender también que no solamente la tecnología, sino el estudio de las conductas es lo que nos puede dar un excelente digamos, resultado, ¿no? Entonces, pues la invitación sobre todo, ¿no? Dense la oportunidad incluso ustedes de descubrir que pueden ser parte de esos especialistas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Y pues bueno, damos por concluida esta cápsula, esta entrevista informativa. Muchísimas gracias y pues bueno, continuamos posteriormente con más de estos tipos de eventos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro.